Tercer domingo de Pascua. Hemos escuchado un evangelio que debe llenarnos de paz en el corazón, en medio de la situación que cada uno de nosotros esté pasando. Yo desconozco cuál sea tu situación personal, pero si estás aquí presente o a través de alguno de estos medios que nos sigues, te invito a que dejes que estas palabras que hemos escuchado en el evangelio puedan llegar a tu vida, puedan llegar a tu corazón. Nos hará mucho bien escuchar esas palabras de Jesús. Hemos escuchado una de las apariciones que hace Jesús resucitado en medio de sus discípulos. Y llama la atención cómo Jesús se presenta en medio de ellos. Dice el evangelista: mientras hablaba de estas cosas, se presentó Jesús y les dijo: la paz esté con ustedes. Y luego comienza a describir cuál es el escenario en donde Jesús se les presentó. Primera situación: ellos están desconcertados. Segunda situación: están llenos de temor. Tercera situación: creían ver un fantasma y Jesús les dice: no teman. Y cuarta situación, les dice Jesús: soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Jesús se presenta en medio de ellos, ahí donde hay desconcierto, ahí donde hay dudas, ahí donde hay temor. Vaya, eran los discípulos de Jesús, aquellos que habían escuchado sus palabras, aquellos que habían visto los milagros que Jesús había realizado, aquellos que habían pasado ya muchas experiencias con Jesús. Esos mismos ahora están desconcertados, ahora tienen miedo, ahora tienen dudas. Y este es el escenario en donde Jesús se hace presente y les dice: la paz esté con ustedes, no tengan miedo. ¿Cuántos escenarios, queridos hermanos, tenemos en los cuales es necesario que Jesús se haga presente? ¿Cuántos escenarios tenemos en donde necesitamos que el resucitado se haga presente y diga esas mismas palabras: la paz esté con ustedes? Que Jesús lleve esta paz. Somos una comunidad en donde hay muchos miedos, hay muchos temores, hay dudas, hay tristezas, hay desconcierto, hay dolor, hay impaciencia, hay sufrimiento, hay situaciones que nos causan impotencia. Y en esas situaciones necesitamos que Jesús resucitado venga y nos diga: la paz esté contigo. Y en muchos de estos escenarios, las personas no siempre buscan a Dios. Simplemente aquella persona que sufre, aquella persona que está llena de dudas, desconcertada, se pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar en este momento? ¿Por qué en estas situaciones me tuvo que pasar esto? Somos una comunidad o una sociedad que sufre de muchas maneras y sufre por muchas cosas. ¿Cuántos hermanos nuestros sufren porque sus familiares están enfermos y viven en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, porque no tienen noticia de sus familiares enfermos que quizá estén ingresados en una clínica o en un hospital y no han podido verlos y solo escuchan lo que el médico les dice? ¿Cuántos en estos días han perdido algún ser querido y sufren porque no pudieron despedirse de él? ¿Cuántos sufren por la violencia que vivimos en distintos ámbitos de nuestra vida? ¿Cuántos hermanos sufren por la angustia o la persecución? ¿Cuántos hermanos nuestros no sufren porque no tienen trabajo o están a punto de perderlo? ¿Cuántos hermanos nuestros sufren porque no han encontrado al amor de su vida, porque no son correspondidos, porque no son amados?
porque no alcanzan a comprender esta pregunta: ¿por qué me hace esto si yo estoy dando todo? Sufrimientos, miedos, temores, esos son los escenarios que tenemos a nuestro alrededor, de dolor, de incertidumbre. Y podría haber seguramente muchos más escenarios como estos. ¿Podrías imaginarte tú algún escenario de sufrimiento? ¿Podrías imaginarte un escenario de angustia? O bien, ¿conoces a alguien que esté viviendo esta situación o una situación semejante a esta? O quizá alguno de nosotros esté pasando por un momento similar a estos. Y alguno quizá puede sentir el corazón apachurrado, corazón pequeño. Y en ese escenario es donde Jesús se hace presente y te dice: la paz esté contigo. No tengas miedo, yo estoy contigo. El tiempo de la Pascua es para regresar. El tiempo de la Pascua es para volver, como lo hicieron estos dos discípulos que se habían alejado hacia Emaús. Ahora regresan. ¿A dónde tienes que volver? Quizá tengas que volver al inicio de tu matrimonio, ahí donde las cosas eran más llevaderas. Quizá tengas que volver al principio del proyecto que iniciaste, en donde todo lo hacías con mayor entrega, con mayor dedicación. O quizá tengas que volver a ese momento primero en el que te encontraste con Jesús, en donde estabas dispuesto a muchas cosas y le decías al Señor: Señor, yo te voy a seguir. Los discípulos de Emaús regresaron y compartieron con los apóstoles su experiencia del resucitado. El tiempo de la Pascua, queridos hermanos, es para que hagamos esta experiencia de que Jesús está vivo, de que Jesús está en medio de nosotros. Siempre que Jesús resucitado se aparece, nos trae la paz. Y si quieres experimentar esa paz, es necesario volver al principio. Es necesario regresar. Es necesario volver. Hoy, queridos hermanos, le pedimos al Señor esta gracia. Señor, hazte presente en la vida de quienes viven situaciones desesperantes. Hazte presente en la vida de quienes tienen dudas, quien vive angustiado. Hazte presente en la vida de quien vive desconcertado. Hazte presente en la vida y en el corazón de aquel que tiene miedo, de aquel que tiene temor. Hazte presente en el corazón de la persona que le es difícil creer, de aquella persona que no tiene confianza. Hazte presente en estas situaciones dolorosas. Y tú, que eres el príncipe de la paz, dale al corazón de cada uno de ellos esa paz que necesita. Y si alguno de nosotros está pasando por una situación igual de dolor, desesperante, impotente, dile al Señor, al príncipe de la paz: dame tu paz. Te necesito, dame esta paz, Señor. Hazte presente en mi vida, en mi corazón y en mi mente. Necesito esta paz, la paz que nadie ni nada me puede arrebatar. Le pedimos hoy, queridos hermanos, esta gracia al Señor, que en medio de las situaciones angustiosas o dolorosas de la vida, el Señor nos traiga la paz. Que así sea. ICM,